hemos dejado hasta que nos digan cuántos hijos debemos tener. La mayoría de las personas tienen 2 hijos como máximo, pero podemos tener 6 perros y 2 gatos y algún pájaro, y nadie va a cuestionar eso. Salmo 123, 3 al 5 dice: un don del Señor son los hijos, y recompensas el fruto del vientre. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Que Dios dice que los hijos son una bendición, que los hijos son un privilegio. Eso es lo que Dios dice. Dios dice que es bueno tener hijos en la juventud. Eso es lo que Dios dice. Dios dice que es bueno, que es una bendición tener muchos hijos. Eso es lo que Dios dice, lo dice a través de su palabra. ¿Qué deben hacer los jóvenes? Casarse, tener muchos hijos y tener una familia para la gloria de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dios quiere que tengamos, dice, qué bueno, qué aventurado, qué bendición que es tener hijos en la juventud. Dice, y bendito el hombre que llena su aljaba, ¿sí?, de hijos, ¿no? De flechas, que las compara con hijos, ¿no? Entonces, qué bueno, dice, eso es bueno. Eso es lo que a Dios le gusta. Pero para la mayoría de las personas en este mundo, los hijos son una molestia. Tener hijos es muy caro. ¿Cuántas veces lo han escuchado? O lo han dicho, no levanten la mano. Tener hijos es muy caro. Claro, podés tener una televisión así, 14 millones de pulgadas, eso no es caro. Pero tener hijos es muy caro. Si tenés hijos no vas a poder estudiar. No vas a poder terminar tu carrera. No vas a poder trabajar tanto, no vas a poder hacer tanto dinero. A las mujeres se les dice que si tienen hijos van a engordar, que les van a quedar marcas. Si tenés hijos no vas a poder salir a farrear tanto. Y así podremos seguir. El punto es que esta sociedad nos anima cada vez más a tener menos hijos. Cada vez se nos anima a tener menos hijos. Y la gente está aceptando esto, y aún dentro de las iglesias las personas pueden tener, más allá de la broma, pueden tener muchos perros, pueden tener muchos gatos, pueden tener muchas mascotas, los tratan como hijos, gastan mucho dinero en ellos, pero los hijos son muy caros. Y ahí empezamos a poner excusas. La familia es una idea de Dios, no es un plan B, es el plan de Dios. Me gustaría que me acompañen a Génesis 1, 27 al 28. Es un pasaje que todos conocemos. En los comienzos, lo que Dios hizo, su plan original, dice así la palabra del Señor. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces Dios crea al hombre, crea a la mujer, crea el matrimonio, instituye el matrimonio, y lo primero que les dice es: tengan muchos hijos, llenen la tierra, tengan muchos hijos. Fue Charles Spurgeon, el famoso predicador, que dijo: él da hijos no como castigo ni como carga, sino como un favor, son una muestra del bien. Si los hombres saben recibirlos y educarlos, son bendiciones dudosas solo porque somos personas dudosas. Estoy 100% de acuerdo con él. Dios ama a la familia y nosotros también deberíamos de amar la familia. ¿Y por qué? Estuve pensando, y ese es el corazón del mensaje. La familia está en el corazón mismo de Dios. La familia está en el corazón mismo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el Evangelio esté en el corazón de la familia. Voy a repetir una vez más. La familia está en el corazón mismo de Dios, porque Dios quiere que el Evangelio esté en el corazón de la familia. Y me asombré dando una clase, me asombré de la cantidad de versículos que hablan sobre la educación de los niños, sobre la responsabilidad de los padres,
y sobre la palabra de Dios, cómo debe correr en la familia de generación a generación, me asombré. Me puse a buscar versículos y no sabía que había tantos versículos. Tuve que eliminar muchos por un tema de tiempo, porque si no estaría leyendo con varios versículos, muchos versículos. Me llamó la atención. Vamos a Éxodo, por ejemplo, Éxodo 10 del 1 al 2, cuando encontramos en plena acción a Moisés con las plagas enfrente a Faraón, desplegando todo el poder y la gloria del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Dios, el Señor, hablando a Moisés, y le dice: yo he endurecido el corazón de Faraón y he endurecido el corazón de sus siervos. Y Dios puede hacerlo, porque Dios es Dios y Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla y de quien no quiere no tiene. Dios es soberano y Dios decidió, justamente porque Él no es injusto para con nadie, Él decidió mostrar su gloria, escoger a Faraón para mostrar su gloria y desplegar toda su gloria con las plagas. Y le dice: yo lo endurecí y van a ver, todos van a conocer lo que yo hago. Voy a mostrar señales mías en medio de ellos. ¿Y para qué? Un segundo propósito: para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Yo voy a hacer algo grande, voy a hacer algo que las naciones van a hablar, por la historia van a hablar, van a hacer películas de esto, van a ver cuentos, van a escribir libros, van a ver canciones. Esto va a estar en la palabra, esto va a ser por generación tras generación, todo el mundo va a saber lo que yo hice en Egipto y cómo trabajé en favor de mi pueblo. ¿Para qué? Para que le cuentes a tus hijos y a tus nietos que yo, el Señor, me burlé de los egipcios. El corazón mismo de la familia debe ser el Evangelio. El mensaje del Señor, la salvación del Señor, la liberación del Señor, el plan de redención del Señor. Y seguimos avanzando y llegamos a Deuteronomio 6 del 4 al 7, donde encontramos la tierra prometida, donde encontramos los 10 mandamientos, donde encontramos la ley del Señor y donde acá encontramos la Shema, esta oración que era el credo de los israelitas, era la fe de los israelitas. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Todos lo sabemos, nosotros seguimos creyendo que existe un solo Dios y esto ha sido nuestra fe. Nuestro Señor se llama Jesucristo, Él se ha revelado a nosotros, un solo Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amén. El Señor quiere, Jesús lo repitió, que amemos al Señor con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos. Amemos al Señor. ¿Por qué? Porque existe un solo Dios que es digno, que está por encima de todos y por sobre todo, y no hay otro Dios que se compare a Él, no existe. Él es Dios, entonces debemos de amarlo, adorarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. La ley del Señor está escrita en nuestro corazón y nosotros tenemos que recordarnos la palabra del Señor y tenemos que atesorarla en nuestro corazón y guardarla en nuestro corazón y guardarla en nuestra mente y recordarla, memorizarla. Amén. Porque esas son las instrucciones del Señor que nos hablan de su carácter, de su bondad. Amén. 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y esa es la parte que ya dejamos de leer. Porque parece que la responsabilidad solo es el Señor y yo. Si yo tengo que amar al Señor, si yo tengo que evangelizar, yo tengo que memorizar su palabra, si yo tengo que ir a la iglesia. Sí. No. Tenés que pasar el mensaje a la próxima generación. Por eso vos tenés que amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Porque no depende solo tu alma de eso, sino también del alma de las futuras generaciones, de tus hijos y de los hijos de tus hijos.
no es solo para vos. Lo que pasa es que estamos tan centrados en nosotros mismos que queremos que el mundo gire alrededor de nosotros. Pero tenemos una responsabilidad enorme, que es pasar a la próxima generación los mandamientos del Señor, el mensaje del Señor. Es un mandamiento del Señor amarlo con todo nuestro ser. Amén. Pero también es un mandamiento de Dios enseñar sus instrucciones a nuestros hijos. Debemos recordar la palabra del Señor, escribirla por todos lados, atarla por todos lados, decorarla. Tenemos que tener la palabra presente. Amén, es verdad. Pero también debemos enseñar diligentemente la palabra en todo tiempo a nuestros hijos. No dejemos a Dios fuera del hogar. No dejes a Dios fuera de tu hogar. Y no me refiero a que no tengan una Biblia en su casa. ¿Quién no tiene una Biblia en su casa? Pero no tratamos a la Biblia como si tuviera algo que enseñarnos sobre nuestra familia. Nos quejamos porque nuestro matrimonio no funciona, pero nunca nos fijamos qué es lo que Dios dice en su palabra sobre el matrimonio. Nos quejamos porque nuestros hijos no nos respetan, pero nunca nos detenemos a pensar qué es lo que Dios enseña sobre nuestros hijos. No tenemos buena relación con ellos muchas veces, pero tampoco sabemos cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos con ellos. Entonces tenemos Biblias en nuestra casa, pero no las tratamos como si realmente es la palabra de Dios para nosotros. Creo que quizás ese es el problema. Si la palabra de Dios estuviera confiscada en un cerro, quizás en medio, no sé, en un salto, en una jungla, quizás ahí sí haríamos peregrinaciones para por lo menos tocar la palabra del Señor. ¿Verdad? Si estuviera en un monumento ahí en lo alto, quizás ahí sí todos iríamos de rodillas todos los 8 de marzo, quizás. Vamos a ir a ver la Biblia. Pero como la tenemos en nuestra casa y tenemos acceso y tenemos en nuestros idiomas, yo tengo hasta una Biblia en guaraní, tengo Biblia en alemán, tengo Biblia en otros idiomas, tenemos diferentes formatos, Biblia para hombres, para mujeres, para adolescentes, para niños, para las mascotas, diferentes colores, tamaños. Tenemos por tanta Biblia que no le prestamos atención. Y pensamos inconscientemente que no tiene nada que ver con nuestra familia. Entonces la dejamos afuera de nuestro matrimonio, la dejamos afuera de la crianza de nuestros hijos, la dejamos afuera de nuestra relación con nuestros hijos, la dejamos afuera de todo, de la masculinidad, de la feminidad, de todo queda afuera. Una época donde la palabra de Dios era el centro de la familia. Toda familia se sentaba en las noches a estudiar las Escrituras. Estoy hablando después de la Reforma en Europa, cuando hubo ese resurgir del cristianismo, o cuando por lo menos después de un periodo de oscuridad donde las personas no tenían acceso a la palabra, gracias a hermanos que dieron su vida por ella, la tradujeron, la imprimieron y todas las casas tenían una Biblia, se reunían las familias alrededor de la Biblia y el padre de familia leía las Escrituras, explicaba las Escrituras, oraban las Escrituras, cantaban las Escrituras. Y la Escritura era el centro de la familia. Pero un día llegó la enciclopedia y las familias cambiaron el tiempo de la Biblia por las enciclopedias. Aparentemente no tiene nada de malo, ¿verdad? Todos querían tener más conocimiento sobre un montón de diferentes temas. Tenían que tener una buena idea, tener conocimiento sobre muchas cosas. Y cambiaron, dejaron de lado la Biblia por la enciclopedia. Pero un día llegó la televisión. Y también se cansaron de tanto conocimiento, entonces ya dejaron de lado la enciclopedia y empezaron a poner la televisión, porque después de todo, después de un día de trabajo y porque no un poco de diversión, un poco de ocio, entonces la familia se empezó a sentar a ver programas enfrente de la televisión. Y ahora la televisión era el centro de la sala, el centro de las familias, el centro de cada noche. Creían que no tiene nada de malo un poco de diversión antes de ir a la cama. Luego llegaron las computadoras, los videojuegos, los celulares. Y la familia vive bajo el mismo techo, pero cada uno está en su mundo. Los miembros de la familia viven juntos, pero son perfectos desconocidos. Pueden estar sentados quizás en la misma sala, pero cada uno está en su mundo. Están en su mundo con los celulares, o con los videojuegos, o con las computadoras, pero no hay ya interacción. La pregunta más intrigante de todas es: ¿dónde quedó la palabra de Dios en la vida familiar? ¿Dónde quedó la palabra de Dios en la vida familiar? Y no estoy ni siquiera hablando de todas las actividades que tenemos hoy en día.
que el fútbol, que el básquetbol, que la clase de danza, que la clase de piano, que la clase de esto, que el club de niños, que el club de vecinos, que la comisión de... Y todo es súper importante. Pero ya no tenemos tiempo ni para ir a la iglesia, ya no tenemos tiempo para ir a la reunión de oración, ni al estudio bíblico, ni a la iglesia, ya no hacemos cosas como familias. Debemos volver al culto familiar. Si tuviera que resumir, o si se pudieran quedar con una cosa sola, si pudiera enseñarles una cosa sola, sería, hay que volver al culto familiar. Y algunos se estarán preguntando, ¿qué es el culto familiar? Es un animal casi extinto. Es un animal que ya no, medio prehistórico, ¿no? Ya no se conoce, uno tiene que buscar como ir a averiguar cuáles son los restos del culto familiar. El culto familiar es algo que una vez ocupó una parte muy importante de las familias, como les venía contando, pero hoy en día es casi inexistente. Y no exagero si digo casi inexistente. Si uno pregunta a todas las personas que profesan ser cristianas, a todas las familias por lo menos, si tienen un culto familiar, y ahora lo voy a definir, la gran mayoría de las personas, aún después de explicarles qué estamos hablando, nos van a decir, no tenemos, ¿qué es eso? Y muchos van a pensar hasta que es imposible tenerlo por los tiempos que vivimos. ¿Qué es un culto familiar? Es un tiempo en familia donde exaltamos a Cristo juntos. Es un tiempo en familia donde exaltamos a Cristo juntos, sin nadie más. En mi caso estoy en el ministerio a tiempo completo, en el ministerio pastoral y como misionero. Estamos siempre rodeados de personas, visitamos muchos lugares, viajamos mucho, viene mucha gente a nuestra casa, pero en el culto familiar no entra nadie. Solo mi esposa, mis hijos y yo. Y es un tiempo único. Por lo menos una vez por semana. Podemos tener después devocionales todos los días o todas las noches, estudio de la palabra, pero hay un momento en la semana que es solo para nosotros. Oramos, oran los niños, ora mi esposa, oro yo, cantamos canciones cristocéntricas, como las que cantamos acá, cantamos de nuestra redención, cantamos de los atributos de Dios, leemos la palabra, la expongo yo como papá, como hombre, leo la palabra, explico la palabra, instruimos a nuestros hijos, especialmente usamos catecismos, que a lo largo de los años, de los siglos, se han utilizado para instruir a los niños y a las personas. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos el catecismo bautista, catecismo menor bautista. Entonces hay pregunta, ¿quién es Dios? Y hay una respuesta. ¿Qué es el hombre? Y hay una respuesta. Entonces ellos lo tienen que memorizar, porque nuestra fe no es solamente personal, es histórica y es confesional. Nosotros estamos a la luz de la historia, a la luz de muchos hermanos que han estudiado la palabra. Contestamos sus preguntas. Miren a nuestros hijos y vienen con preguntas a veces tan profundas, y no es porque ellos sean inteligentes o algo, porque los niños tienen curiosidad, pero nosotros hemos apagado esa curiosidad con un celular, o con una televisión, o con un videojuego. Ya ni dejamos que nos pregunten, porque venimos cansados, estamos todo el día trabajando, obviamente hay cosas que hacer, entonces después no queremos que nos vengan como... Entonces, tomá, y apagamos a nuestros hijos. Para mí es una falta de respeto cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros no dejamos que los niños vengan a Jesús, porque nosotros, que somos los que deberíamos de hablarles y presentarles a Jesús y profundizar las enseñanzas de Jesús con ellos, nosotros simplemente apagamos y cortamos. Porque queremos trabajar más, porque queremos estudiar más, porque o necesitamos a veces o queremos descansar por diferentes motivos. Pero contestamos sus preguntas. Y nos hacen preguntas que a veces no me han hecho ni siquiera en universidades ni en seminarios. A veces no me han hecho las preguntas que han hecho mis hijos u otros niños. Es hermoso cuando le das tiempo y les explicas el Evangelio. Y explicar el Evangelio me refiero, no es colorear el arca de Noé, no es contarles Juan 3:16, es el Evangelio. Hablarles de expiación. Claro, tenés que saber qué es expiación, obviamente, para poder explicarlo, ¿no? Se supone que nosotros tenemos que saber, conocer el Evangelio. Hablarles de que Dios derramó su ira y destrozó a su Hijo, como dice Isaías 53. Cuando estudiamos Isaías 53, mis hijos estaban así. Me hacían preguntas y preguntas buenas, y a veces me dejaban, yo sé esperar, yo sé todo, ¿sí? El papi sabe esperar. Y tenía que acomodarme porque eran preguntas lindas, profundas, que ayudan a mi esposa y a mí a profundizar en el Evangelio. Y los niños pueden aprender y pueden crecer, pero si nosotros siempre los tratamos como si
no supieran nada y les hacemos colorear y cantar una canción y solo un versículo, entonces obviamente nosotros estamos matando toda su curiosidad y simplemente no van a crecer y los condenamos a que sean niños sin Cristo. Obviamente que Dios puede obrar en ellos, puede cambiarlos, pero lo que estamos haciendo nosotros es simplemente empujarlos a que abracen este mundo y el entretenimiento del mundo y la diversión del mundo y este mundo sin Dios. Porque nosotros somos Dios para ellos. Cuando ellos son chiquitos, ellos nos ven como Dios. Lo que nos ven en nosotros, lo que escuchan de nosotros, es lo que van a creer. Y lo que no escuchen de nosotros también es lo que van a aprender. Dios tiene que volver a estar en el centro de nuestro hogar. Entonces, aquellos que tienen hijos chicos, aquellos que tienen hijos viviendo en su hogar, ¿sí? Hagan lo posible por tener un tiempo de culto familiar. Nosotros hablamos a veces de las iglesias bíblicas, hablamos de los puritanos, ¿no? Se encanta la teología de los puritanos y las cosas que hicieron los puritanos, se encanta hablar de los puritanos, de las iglesias que plantaban y los libros que escribieron la muerte, en la muerte de Cristo. Los títulos que tenían los libros, ya te mataba hasta el título, ¿no? John, mortifica el pecado. Sí, pero los puritanos tenían una característica que siempre olvidamos, y era la teología de la familia. Era la familia, lo que hablaron de la familia, los tiempos que pasaban juntos en familia. Y nosotros tenemos que volver a eso. Podría seguir hablando mucho más, quizás lo dejaba por si tienen un tiempo, alguna pregunta después más práctica. Pero siguiendo con los versículos bíblicos, estamos en Deuteronomio, pueden avanzar un poquito a Deuteronomio 11, 19. Deuteronomio 11, 19 dice: y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Deuteronomio 32, 46. Les dijo: fijad en vuestro corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos, que la obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Seguimos una y otra vez viendo que Dios quería que el mensaje fuera pasado a sus hijos, de los hijos de sus hijos. Me pueden acompañar si desean a Salmos 78 del 1 al 8. Elegí algunos pasajes simplemente para que puedan ver todo lo que la Biblia habla de los hijos. Salmos 78 del 1 al 8 dice así la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿Cuál es el plan entonces de Dios? Que una generación le pase a la otra el mensaje. Por eso dije, la familia está en el corazón de Dios, porque el evangelio de Dios está en el corazón de la familia. Mi esposa y yo tenemos el evangelio. Nosotros no venimos de hogares cristianos. Dios tuvo misericordia en algún punto de nuestra vida, nos alcanzó. Pero nosotros no podemos usar como excusa: oh, no crecimos con la palabra de Dios, no fuimos a la escuela dominical de chicos, no teníamos la palabra de Dios de chicos. Que todo eso es verdad, no venimos de hogares cristianos. Pero ahora nosotros somos cristianos. Entonces nosotros tenemos que pasarles el mensaje a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos le pasen el mensaje a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos le pasen el mensaje a sus hijos. Así hasta que el Señor regrese, para que toda generación pueda conocer las benditas obras del Señor Jesucristo y su plan de redención. Y así podría seguir con un montón de pasajes. Joel 1.3 dice: contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Joel 1.3. Josué 8.35 dice: no hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. Me encanta que en la reunión haya niños presentes, me encanta. Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a que puedan estar 1 hora, 2 horas en un culto escuchando.
porque la palabra de Dios está escrita para todos. John Bunyan, que fue el que escribió El progreso del peregrino, dijo: la familia es un tesoro terrenal que debemos valorar. A través de la crianza de nuestros hijos en la fe, estamos contribuyendo al crecimiento del reino de Dios en la tierra. Tito 2, 3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estas eran mujeres ancianas mayores de 60 años. ¿Y qué debían de enseñar a las mujeres jóvenes? Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas del hogar, sujetas a sus maridos. Cuidadosas del hogar significa mantener con excelencia el hogar para su esposo y sus hijos. Hoy en día se les anima a las mujeres todo lo contrario, deben de estudiar más y más. Entonces ya tienen un doctorado, pero necesitan el posgrado, tienen un posgrado, pero necesitan una maestría, tienen una maestría, pero necesitan una segunda maestría, a trabajar más y más. Y claro, no hay nada de malo en prepararse más, no estamos en contra de prepararnos más, no hay nada malo en estudiar, no hay nada malo en trabajar, pero acá el punto es el enfoque y el énfasis. Hay un enfoque en la palabra de Dios y nosotros tenemos otro enfoque. ¿Cuándo se le anima a las mujeres de la iglesia a ser cuidadoras del hogar? Cuando vino la revolución industrial, las mujeres empezaron a salir a trabajar en las fábricas. La revolución industrial produjo grandes fábricas que demandaban muchos trabajadores. Después de las guerras mundiales, muchas mujeres se vieron obligadas a salir a trabajar porque habían perdido sus maridos en la guerra o estos estaban gravemente heridos. Muchas dejaron el campo y sus trabajos domésticos o cercanos al hogar para trabajar en estas grandes fábricas en las ciudades. Esto produjo grandes cambios. Empezaron a tener menos hijos, empezaron a mandar a los pocos hijos que tenían a escuelas que funcionaban como fábricas, empezaron a tener problemas matrimoniales en el nombre del progreso, problemas que antes no tenían, y hoy en día muchos matrimonios funcionan como perfectos desconocidos dentro de una misma casa. La mayoría ya no pasa tiempo entre sí, la mayoría ya no pasa tiempo entre sus hijos o con sus hijos, y aún así no alcanza el dinero, que es la excusa para que la mujer salga a trabajar afuera y pase casi todo el tiempo afuera, aun cuando los hijos son chicos. Y esto no es solo responsabilidad de la mujer, sino de muchos hombres que no toman en serio su rol. No vivimos en un mundo ideal. Hay mamás solteras que no tienen un esposo a su lado, hay mamás que han sido abandonadas por sus esposos, hay mamás que tienen que salir a trabajar porque si no, los hijos no comen. Hay mamás que sufren violencia psicológica, emocional, física, de todo tipo. Hay mamás en situaciones muy tristes y dolorosas. Sea cual sea tu situación, trata de hacer lo más parecido posible a lo que la palabra de Dios enseña. 1 Timoteo 5:14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Timoteo debe enseñar a las viudas jóvenes a casarse y tener hijos, a encargarse del hogar. No les dice que se preocupen por sus cuerpos y que vayan al gimnasio, no les dice que emprendan un negocio para ayudar a los pobres, no les dice que estudien una maestría, no les dice que pasen todo el día en la iglesia. Cásense, tengan hijos y cuiden el hogar. ¿Por qué traigo esta colación? Es porque empezamos a modificar cosas y obviamente después ya todo se sale de control y ya no tenemos nada que ver a lo que la palabra de Dios enseña. Dios arreglará cuenta con los hombres que son irresponsables. 1 Timoteo 5:8 dice: pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un cristiano, porque alguien dice ser cristiano y no provee para su casa, es peor que un incrédulo, dice Pablo. ¿Qué es lo que yo le enseño a mi hija Ainhoa, que hoy día tiene 12 años? Que se case, que tenga hijos y que cuide su hogar. No le prohíbo que estudie en la universidad, no le prohíbo que pueda trabajar, no le prohíbo nada. Pero ¿cuál es el énfasis que hacemos como familia cristiana? Que ella se case con un hombre cristiano, que amen al Señor, que sirvan al Señor, que tengan muchos hijos y que los críe en la disciplina del Señor. Les hacemos chistes a nuestros hijos, les decimos que mi esposo y yo tuvimos un hermano cada uno, somos 2, nosotros tuvimos 4, o sea,
multiplicamos sobre el doble. Para eso tiene que tener mínimo 8. Dios dio muchas instrucciones para la familia, pero nosotros lo hemos dejado fuera del hogar. 1 Timoteo 5, 3, 4 dice: honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Qué se le pide a los hijos que tienen una mamá viuda, por ejemplo, que no ha trabajado, no puede trabajar? Que la mantengan. Entonces hay enseñanza, no solo para papá, no solo para mamá, también para los hijos. Efesios 6, del 1 al 4 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Todos conocemos también el proverbio que se instruye al niño en su camino, o en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. El Evangelio debe estar en el corazón de la familia. Y hay una prueba bíblica de la importancia de esto. En 2 Timoteo 1:5 dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este es Pablo hablando en el Timoteo. Dice: estoy seguro que la fe que habitó en tu abuela, que habitó en tu mamá, habita también en vos. 2 Timoteo 3:15 le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, Eunice y Loida hicieron un buen trabajo en su fe, pasársela a Timoteo a través de las escrituras. ¿Qué hicieron? Le enseñaron las escrituras. Y ahora Timoteo era un servidor junto a Pablo, y llegó a ser un joven pastor, y lo tenemos en las escrituras. Alguien dijo: la influencia silenciosa de la conducta de los padres es mucho más grande, ya sea para bien o para mal, que la mayoría de los padres son conscientes de ello. Usted enseña por lo que dice, usted influye por lo que hace y también por lo que usted no dice y por lo que no hace. Si vos no vas a la iglesia, tu hijo no va a entender que la iglesia es importante. Si vos no lees la Biblia, tus hijos no van a entender que la iglesia es importante. Si vos no orás, tu hijo no va a entender que orar es importante. James Smith dijo: oh padres, tengan cuidado de lo que están enseñando sus hijos con su ejemplo. Tú estás siempre influenciándolos para bien o para mal. Tú estás llevándolo a ellos al cielo o al infierno. No pasa un solo día sin que usted produzca impresiones. Quizás impresiones permanentes, ya sean buenas o malas. Quiero terminar con un ejemplo de una mamá, Susana Wesley, que fue mamá de John y Charles Wesley. Charles Wesley fue alguien que escribió muchos himnos y John Wesley fue un teólogo. 1669, nació, 1742 murió. Susana experimentó muchas dificultades a lo largo de la vida. Tuvo 19 hijos, pero solo 10 llegaron a la edad adulta. Su esposo la dejó a ella y a sus hijos durante más de un año debido a una discusión. Su esposo estuvo 2 veces en prisión debido a problemas financieros. La falta de dinero era una continua lucha para Susana. Se le quemó la casa 2 veces. Y su hijo John, el teólogo John Wesley, casi muere en el segundo incendio. Pero miren cuáles eran las reglas de formación de los niños de Susana Wesley. Comer entre las comidas no está permitido. Los niños deben estar en la cama a las 8 p.m. Los niños deben tomar la medicina sin quejarse. Enseñar a los niños a temer la vara de corrección. Enseñar a los niños a orar tan pronto como aprendan a hablar. Exigir que todos los niños permanezcan quietos durante el culto familiar. No dar a los niños nada que pidan llorando. Solamente conceder sus deseos cuando lo pidan de manera educada. Nunca permita que un acto pecaminoso quede sin castigo. Los padres no deben castigar una falta que ha sido confesada y por la cual hay arrepentimiento. Recomiende y recompense el buen comportamiento. Todo intento de agradar, incluso si se realiza parcialmente, debe ser elogiado. Cumple estrictamente sus promesas a los niños. Los padres han de someter la voluntad de cada niño. Y termino con una frase de ella.
Cuando la voluntad de un niño está totalmente sometida y guiada a honrar y respetar a los padres desde temprana edad, esa es la única base sólida y racional de una educación religiosa. Entonces, sé que hablé de muchas cosas. La idea central que espero que se queden es que Dios tiene que volver a ser el centro de la iglesia. Dios tiene que volver a ser el centro de la familia. Dios tiene que volver a ser el centro del matrimonio. Y Dios tiene que volver a ser el centro de la educación de los hijos. Dios tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Dios no puede quedar afuera de nuestros hogares.